Listo, seguimos con la parte de epilepsia. Vamos avanzando. Este también es un tema muy importante, pero creo que dentro de del todo lo vascular sí, siempre tenemos que andar un poquito más. Ups. Perdón, se me había atracado. Ya está. Listo. Entonces vamos por la parte de epilepsia. En epilepsia tenemos que ir aclarando algunos conceptos, ¿sí? Hablamos primero de tipo de crisis, es decir, las manifestaciones clínicas tal vez de epilepsia, ¿no? Estas manifestaciones pueden ser a través de crisis focales o crisis tónico-clónicas generalizadas. Las crisis focales, es decir, generalmente solamente una parte del cuerpo o una alteración muy específica. Y las crisis generalizadas con sus características muy específicas que ahora vamos a tratar. Las crisis focales pueden ser crisis focales simples o crisis focales complejas. ¿Ya? Entonces, de las crisis focales simples, o ahora sin alteración de conciencia, vamos a tener las que se manifiestan solamente de forma motora, puede ser sensitiva, ¿sí? Puede ser hemiclonías, hemipoestesia persistente, alteraciones autonómicas, ¿sí? Los pacientes pueden presentar, por ejemplo, mucha cialorrea, y solamente de forma transitoria, pues, ¿no? Sin pérdida de conciencia. O crisis psíquicas, pues, ¿no? ¿Sí? De las complejas, las crisis focales complejas o focales con trastorno de conciencia, que eso es lo que lo diferencia, vamos a tener las que se generan con más frecuencia en el lóbulo temporal. Entonces, las crisis focales pueden ser simples o complejas. Y la diferencia es que en las simples no hay alteración de conciencia y en las complejas sí hay alteración de conciencia. Del lugar de afectación principal en las crisis focales complejas o en las crisis parciales complejas es el lóbulo temporal y luego sigue el lóbulo frontal. Pueden ser otros también, pero el principal es frontal. Tiene unas características muy importantes que lo diferencia de otro tipo de crisis. Por ejemplo, estas crisis se caracterizan porque se presentan como un aura, generalmente, y lo más frecuente es una aura epigástrica. El paciente refiere un malestar epigástrico ascendente que no sabe cómo explicar. Él todavía está despierto y lo manifiesta, lo siente. Luego se van a manifestar automatismos. Tal vez lo más característico de estas crisis son la presencia de automatismos. Y los automatismos pueden ser oromandibulares, es decir, movimientos como de chupeteo de la boca, parpadeo asociado, o movimientos de las manos, pues, ¿no? Como que tienen alguna intención, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que están haciendo alguna actividad y siguen, por ejemplo, como tendiendo la cama o como que están cocinando, ¿no? Son automatismos más complejos. Eso tal vez, como le digo, es lo más importante y pueden ser bastante prolongados estos automatismos. Y posteriormente puede asociarse, ¿no?, algún síntoma motor, pues, ¿no? Puede haber alguna hemiclonías, pues, ¿no? Hemiclonías, algún síntoma motor, y luego recobran la conciencia de forma parcial, pues, ¿no? Hay un estado de posictal bastante prolongado que está presente en estos pacientes. ¿Sí? Eso es muy característico. Por todo esto, pues estos duran bastante tiempo, ¿no? Suelen durar aproximadamente de 1 minuto, un poco más tal vez, ¿sí? 1 minuto, 2 minutos, ¿sí? En cambio, hay otro tipo de crisis que vamos a diferenciar, pero que pueden confundirnos fácilmente. De las epilepsias, de las crisis generalizadas, vamos a tener a las crisis tónico-clónicas generalizadas. De otro tipo de crisis generalizadas están las crisis de ausencia, ¿ya? Y otro tipo de crisis características son las crisis mioclónicas, que se agrupan dentro de las epilepsias generalizadas idiopáticas, ¿ya?
Entonces, la crisis tónico-clónica generalizada se caracteriza por una pérdida de conciencia muy rápida. El paciente pierde la conciencia de forma súbita, pierde el tono muscular y cae al suelo. Hay un fenómeno, y esto se asocia pues al fenómeno tónico, es decir, hay una rigidez de todo el cuerpo que condiciona pues su caída. Se asocia a algunas alteraciones como el trismus, midriasis, apnea, incontinencia esfinteriana, es decir, trastornos autonómicos. Puede haber taquicardia, puede haber desaturación por parte del paciente por la postura. Seguida de esta postura tónica que condiciona caída, va a seguir la fase clónica, es decir, los movimientos rítmicos de todo el cuerpo. Y esto puede durar de forma variable. Sigue de ello un fenómeno posictal, donde hay relajación totalmente del paciente, el paciente está somnoliento, soporoso, incluso dependiendo de la duración del posictal, puede ser minutos o varias horas, y la recuperación en esta fase de la frecuencia cardíaca y respiratoria, y por supuesto el paciente tiene amnesia del evento, ¿no? Ahora, en las crisis de ausencia, que es que también es un tipo de crisis generalizada, suele presentarse más en niños, pues, ¿no? En estos niños, los pacientes no van a tener recuerdo de las crisis. Generalmente los que notan las crisis son la familia cercana o en el colegio, ¿no? Durante las clases. El paciente puede estar, por ejemplo, escribiendo y de forma súbita, como que se queda mirando al vacío y nuevamente retorna a hacer su actividad normal. El niño no se da cuenta y sigue haciendo sus actividades como si no hubiera pasado nada. Estas crisis, algunos padres suelen confundirla con las crisis parciales complejas, pero en estas crisis de ausencia suelen ser muy cortitas, generalmente menos de un minuto, ¿no? Menos de un minuto. Puede haber parpadeo y pueden estimularse cuando hay estímulos lumínicos muy persistentes, ¿no? Fotoestimulación. ¿Ya? Y bueno, en el electroencefalograma lo característico es la actividad punta onda, 3 Hz, pues, ¿no? Generalizada. Listo. El tratamiento de elección en las ausencias es, como ya sabemos, la etosuximida y el ácido proico. ¿Ya? Listo. Dentro de la epilepsia mioclónica o de las epilepsias generalizadas idiopáticas, tenemos a las epilepsias mioclónicas o las epilepsias mioclónicas juveniles. Generalmente suelen dar, pues, como su nombre lo dice, ¿no? En pacientes en púberes generalmente. Y se caracterizan por sacudidas sin pérdida de conciencia al inicio. Ellos no pierden la conciencia, tienen sacudidas de las manos, o incluso ellos manifiestan de que las cosas se caen sin que ellos puedan controlar, se caen de las manos. Seguido de ello puede haber un trastorno de conciencia y pueden seguirse de crisis tónico-clónicas generalizadas. ¿Ya? Listo. Ahora, el tratamiento de las mioclonías es igual de elección el ácido valproico. Entonces, de las epilepsias generalizadas, pues están las epilepsias de ausencia y las epilepsia mioclónica juvenil, pues, ¿no? Ambas, el tratamiento de elección ha sido valproico. Pero si me dicen ausencia y tenemos etosuximida de opción, el tratamiento de elección es etosuximida. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis porque de todas maneras, de acuerdo al grupo etario, vamos a tener algún tipo de etiología en cuanto a la epilepsia, pues, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes, en los neonatos, lo más frecuente cuando presentan crisis epilépticas es asociado a encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Hipoxisquémica relacionada a problemas durante el parto. ¿Sí? En pacientes, por ejemplo, lactantes menores, sobre todo entre los 6 meses y los 5 años, las crisis febriles son las más frecuentes. ¿Sí? En pacientes jóvenes, entre los 18 y los 35 años, lo más frecuente son los traumatismos, eso es lo más frecuente. Entre los pacientes
más o menos entre los 35 y los 50 años, adultos ya, 35 y 50, neoplasias, pues, ¿no? Neoplasias. Y en los pacientes mayores de 50, 55 años, la principal causa es vascular, ¿no? Infartos, hemorragias. La causa es vascular, para tener en cuenta. Listo. Vamos a continuar por aquí. Este pequeño cuadro lo vamos a ir llenando con algunas cosas específicas, porque de todo no podemos ahondar demasiado. Entonces, acá les traigo los antiepilépticos más frecuentemente usados, ¿ya? De los que tenemos que saber y conocer. Pueden, disculpen, recién estoy leyendo lo que me han escrito. Si, lo único que puedo leer, el tipo de convulsión en el recién nacido, pueden ser diferentes manifestaciones según el tipo, pues, ¿no? Pueden ser también clonías, pueden ser generalizadas, pero lo más frecuente es que los recién nacidos tengan otro tipo de crisis muy diferentes y pueden ser las que se llaman las crisis sutiles, crisis mínimas, ¿no? Con algún movimiento o cambio de conducta nada más del paciente. A veces los niñitos están irritables nada más, ¿no? Se tornan irritables, llorosos. Son las crisis mínimas, pues, ¿no? Las crisis mioclónicas. Las crisis mioclónicas, como les dije, pues, ¿no? Las crisis mioclónicas generalmente son pacientes pobres, jóvenes, pues, ¿no? Que están haciendo cualquier actividad y de pronto tienen una sacudida de una mano y a veces ellos mismos te relatan de que las cosas se les sueltan de la mano y él no lo puede controlar. Hay algunas características específicas de la epilepsia mioclónica, por ejemplo, de que se pueden estimular cuando los pacientes no duermen bien, o sea, la deprivación de sueño es muy importante para generar crisis, el consumo de alcohol también en esos pacientes es como que muy característico y podrían asociarlo, ¿no? A la frecuencia de sus crisis, a la presentación de sus crisis. Entonces no se olviden, son generalmente pacientes jóvenes, púberes, que por ejemplo no duermen bien o consumo de alcohol, entonces pues pueden generar estas crisis mioclónicas. Y empiezan con sacudidas, el paciente está despierto, pero tiene sacudidas, y pueden seguirse de crisis tónico-clónicas generalizadas. Esa es la epilepsia mioclónica. Y el tratamiento de elección, como les dije, es el ácido valproico. ¿Ya? Listo. Si hay alguna otra pregunta que no vi, porque recién estoy viendo el chat, disculpen, vuelvan a escribir. Ahora, dentro de los fármacos que tenemos que saber, porque de todas maneras los vamos a utilizar y nos van a preguntar, o nos podrían preguntar, son los que traemos en este cuadro. Mecanismo de acción, lo más simple, por favor. El mecanismo de acción de la fenitoína es bloqueo de los canales de sodio, ¿no? Sodio. Excelente. La carbamazepina también actúa sobre el bloqueo de los canales de sodio, se parecen. Por eso, a veces el uso de ambos no es posible o no estaría muy bien, pues, ¿no? Porque actúan con el mismo mecanismo de acción. La lamotrigina actúa a nivel de canales de sodio y también de los canales de calcio, pues, ¿no? Inhibiendo la liberación del glutamato. El ácido valproico es el que tiene mayor espectro de acción, por eso es casi de elección y tiene muy buen efecto en casi todos los tipos de epilepsia. El ácido valproico, por ejemplo, también actúa sobre los canales de sodio, actúa sobre los canales de calcio y actúa también incrementando los niveles de GABA. Incrementa los niveles de GABA, que como recuerdan es el neurotransmisor inhibidor principal, ¿no? Tiene esos tres mecanismos de acción. La ketosuximida actúa sobre los canales de calcio, ¿no? Calcio. El fenobarbital actúa sobre los receptores GABA. Las benzodiazepinas también actúan sobre los receptores GABA. Y el levetiracetam, que es uno de los más nuevecitos que están por acá mencionados,
tiene un mecanismo totalmente diferente a todos los demás, ¿no? Este actúa a nivel de la inhibición de la liberación del glutamato, pero a través de la vesícula sináptica, presináptica, de una proteína presináptica que se llama la SB2A. Lo que hace es bloquear la liberación del glutamato a nivel presináptico, pues, ¿no? Y así disminuyen las crisis. Es el único que tiene este tipo de mecanismos. Todos los demás, como notarán, son canales de calcio, de sodio, GABA, pero es el único que tiene este tipo de mecanismos de acción. Listo. ¿Qué más? Indicaciones de fenitoína. La fenitoína puede estar en crisis focales, puede, sobre todo, como es casi el que se tiene de forma endovenosa en casi todos los hospitales para estado epiléptico. Sí, pueden ser crisis focales, pueden ser generalizadas también, en estado epiléptico en forma parenteral, pues, ¿no? También, ¿sí? La carbamazepina es el medicamento de elección para las crisis focales. ¿Sí? O sea, también sirve la fenitoína para las focales, pero el de elección es la carbamazepina. La lamotrigina es un medicamento tan nuevo, puede utilizarse también para crisis focales. Actúa muy, muy bien, sobre todo cuando se usa en unión al ácido valproico. Hacen la mejor interacción en relación al efecto farmacológico en el paciente. Esa es la mejor unión. Como le digo, crisis focales. Crisis focales también. El ácido valproico sí tiene varias indicaciones. No nos olvidemos. En la epilepsia de ausencia, ¿sí? De elección. La epilepsia generalizada idiopática y la epilepsia mioclónica, ¿no? En general, se dan cuenta, son epilepsias generalizadas idiopáticas. Entonces, para ello, ácido valproico, sí o sí. Pero si, como les digo, en la opción me ponen ácido valproico y etosuximida en relación a la epilepsia de ausencias, prefiero marcar etosuximida, pues, ¿no? Sí. Me dicen dosis de levetiracetam, depende, ¿no? Se puede iniciar con 500 hasta 3 gramos al día, ¿no? Dependiendo de tu paciente, pues, ¿no? Y en la gestante es variable, pues, ¿no? En eso podemos hablar un poquito más por aquí. Ahorita vamos a hablar de la gestante. Fenobarbital. El fenobarbital es un muy buen medicamento, pero produce mucha sedación y muchos efectos adversos. Por eso casi se ha dejado de lado. Sin embargo, es muy útil, sobre todo en pacientes neonatos o lactantes. Va muy bien, ¿ya? Para crisis focales, para crisis generalizadas, y también se ha utilizado para el estado epiléptico. El problema de usarlo en el estado epiléptico es que puede producir demasiada sedación, ¿no? Y paro respiratorio. Por eso sí está indicado, sí es efectivo, pero se debe usar con mucho cuidado, ¿no? En un lugar adecuado. Las benzodiazepinas, sobre todo de elección en el estado epiléptico, de todas maneras. Recuerden que el medicamento, la primera línea de tratamiento para el estado epiléptico son las benzodiazepinas. Entonces, si tenemos un paciente que nos está ingresando con crisis clónicas, tónico-clónicas, que están durando más de 5 minutos, iniciamos benzodiazepinas. La de elección es el lorazepam, endovenoso. Luego el diazepam, también endovenoso. Y en algunas circunstancias especiales puede usarse el midazolam, ¿no? Generalmente intramuscular o intrarrectal. Si no hay efecto con la primera línea de tratamiento, pasamos a nuestra segunda línea de tratamiento. Eso lo vamos a ver luego en las preguntas. ¿Ya? Pero esto sobre todo benzodiazepinas, manejo en la primera etapa del estado epiléptico compulsivo. ¿Ya? El levetiracetam está indicado en crisis focales, también puede ser crisis generalizadas, pero su mayor indicación tal vez es en pacientes que tienen mucha polifarmacia,
porque este casi no interactúa con otros medicamentos como lo hacen toditos los demás, y en pacientes oncológicos, porque hay muchos de los otros medicamentos que pueden producir efectos adversos o discrasias sanguíneas, y en pacientes oncológicos que ya reciben quimioterapia, el que menor interacción va a tener es el levetiracetam. ¿Ya? Entonces, efectos secundarios. También tenemos que saberlo porque nos han preguntado muchas veces. La fenitoína, uno de los principales, vértigo, ¿ya? Vértigo, puede producir hiperplasia gingival. Y en el feto, el síndrome por uso de fenitoína, pues un síndrome específico en el feto, ¿no? Síndrome fetal hidantoínico, con malformaciones terribles, pues, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. La carbamazepina muy frecuentemente produce hiponatremia, sobre todo en pacientes adultos mayores. Y lo que es muy frecuente de mencionar en las preguntas, aplasia medular, ¿no? Entre otros, porque esos son los principales. La lamotrigina está muy relacionada al síndrome de Stevens-Johnson. Es un cuadro muy dérmico, muy severo, pues, ¿no? Que puede causar incluso la muerte. Por eso es que cuando se inicia la lamotrigina se va a dar muy lentamente, muy lentamente. El ácido valproico, ¿qué nos puede ocasionar? Nos puede ocasionar hepatotoxicidad, nos puede ocasionar, por ejemplo, pancreatitis, ¿sí? Puede haber plaquetopenia, ¿sí? La etofoximida puede ocasionar mareos, vértigo, y está descrito la anorexia. El fenobarbital, principalmente sedación, y como les dije, mucho cuidado porque puede producir incluso paro, ¿no? Paro respiratorio, si es que la dosis está muy alta. Benzodiazepinas también sedación, casi no tienen otro efecto adverso importante. Y el levetiracetam está asociado a psicosis, pero en forma muy, muy esporádica. Permítanme un segundito que se me apaga la laptop, voy a traer mi cargador, permítanme un segundito. Ya, disculpen, es que ya se me va a apagar la laptop. Si no entienden igual, luego les mando todo el cuadro tecladito, sino que con esto no se puede escribir muy bien. Entonces, como les decía, el levetiracetam, el principal efecto adverso es psicosis, aunque está relacionado tal vez a un 30% o menos de los pacientes que lo consumen, ¿ya? Por otras cosas no, es muy bien tolerado. ¿Y qué cosas específicas quiero que sepan? Por ejemplo, fenitoína, ya dijimos, ¿no? Principal para estado epiléptico. Y de inicio en cualquier tipo de paciente, ¿no? Si tenemos estado epiléptico, de todas maneras. Listo. Carbamazepina, no se olviden de elección en las crisis focales. ¿Sí? La carbamazepina, es muy importante mencionarle de que durante la gestación es el que menos varía su dosis en sangre. Ahora, les menciono un poquito de las gestantes. En las gestantes, lo que se hace, si ya tienen un diagnóstico, ya tienen un tratamiento específico y está bien controlada la crisis, no se cambia el antiepiléptico que ellos consumen, no se cambia. Y, por ejemplo, si es que ya el paciente está usando carbamazepina, se hace un dosaje, ¿no? Se les pide dosajes de carbamazepina, eso el valproico, de lo que ellos usen. ¿Por qué? Porque por la gestación cambia el volumen de distribución, cambia el volumen sanguíneo, entonces la dosis en sangre cambia. Y eso es lo que puede traer riesgo de mayor crisis o de mayor toxicidad, tanto para la madre por efectos adversos o toxicidad para el feto generando malformaciones. Entonces, el que menos cambia por todos estos cambios fisiológicos de la gestación es la carbamazepina. No digo que es elección, pero es el que menos cambia en este paciente. Por ejemplo, si ella la usaba, que persista. Ahora, los que son menos teratogénicos son la lamotrigina y el levetiracetam. Menos teratogénicos.
Ya. Y el ácido valproico, al revés, es el más teratogénico, es terrible el ácido valproico. Por eso, en las últimas guías, ya no se recomienda de uso inicial en pacientes mujeres en edad fértil, para nada. Se trata de ver otras alternativas, porque además de las malformaciones que puede producir, también provocan trastornos mentales en los niños. Mentales me refiero a que hay deterioro, hay retraso mental, pues, ¿no? En los niñitos que asociados a madres con el consumo de estos. En la etosuximida no hay nada muy específico, en el Perú no tenemos, y como les digo, si hay epilepsia ausencia, esa es de elección. El fenobarbital generalmente usamos en neonatos, nada muy específico, benzodiazepinas en estados epilépticos, de tratamiento muy poco, ¿ya? Y el levetiracetam, como le dije, es el menos teratogénico y tiene solamente metabolismo renal. Solamente metabolismo renal. En cambio, todos los demás tienen gran parte de metabolismo hepático. Este es el único que tiene solo metabolismo renal. Entonces, a tener en cuenta en pacientes con enfermedad renal crónica, hay que variar la dosis o no darle, ¿no? Entonces, acá que dicen, el ácido valproico es teratogénico, sí, muy teratogénico, pero lo que dice la guía es que si tu paciente está bien controlada, no le debes cambiar. ¿Por qué? Porque tiene mayor riesgo de, si el paciente le queremos cambiar el ácido valproico y presenta crisis, el que presente crisis durante la gestación hace que haya mayor mortalidad tanto para la madre como para el feto. Entonces no, tiene que continuar. Se varía la dosis, sí, a una dosis mínima efectiva, eso sí. Y si debuta durante la gestación, como les dije, ¿no? Los de elección, la motrigina o levetiracetam, dependiendo del tipo de crisis, ¿no? Claro. Listo. Continuamos. Vamos con las preguntas, pero voy a avanzar un poquito más. ¿Ya? Las crisis parciales son aquellas que, las crisis focales, son aquellas que tienen solo una manifestación focal, generalmente un trastorno de conciencia o con trastorno de conciencia. Pueden ser, seguimos por favor, disculpen la interrupción. En las crisis parciales simples, recordemos que la diferencia principal es que no debe haber trastorno de conciencia. Entonces, sin trastorno de conciencia. Pueden ser solo motoras, sensitivas, psíquicas o autonómicas. Y en las crisis parciales complejas, no se olviden, es muy importante, con trastorno de conciencia. Y no se olviden, estas hay que hacer el diagnóstico diferencial con las crisis de ausencia. Estas suelen ser más prolongadas y característicamente que es muy, muy frecuente son los automatismos. ¿Me escuchan mejor, por favor? Disculpen. Sí, perdón, disculpen. Si es que hay algo que repetir, por favor, ya me hacen la pregunta y yo lo repito, ¿ya? Ya, la primera, las crisis parciales son aquellas pues que se manifiestan en una sola parte del cuerpo, pues, ¿no? Ya sea motora, con hemiclonías, o ya sea sensitiva, con hemipoestesia persistente. Crisis parciales simples, más bien son las que no tienen trastorno de conciencia, y las complejas en las que sí, ¿no? Característicamente hay el trastorno de conciencia. Entonces, no se olviden, este tipo de crisis en un tipo diferencial con las de estas son más cargadas y muy, muy, muy frecuentemente son los automatismos los que más caracterizan ese crisis, ya sean manuales, simples, por ejemplo, oromanuales, de chupeteo, y las complejas, ¿no? Hay pacientes que llegan a caminar incluso por muchos lugares, a hacer actividades muy complejas y estar dentro de la crisis, ¿no? También tienen un periodo posictal importante, ¿no? Es un periodo posictal importante. Algunas veces estas crisis pueden continuar con crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿ya? Listo. Las crisis generalizadas entonces son aquellas en las que hay un trastorno de conciencia desde el inicio. Trastorno de conciencia desde el inicio. Y las generalizadas tónico-clónicas son las que se presentan con un grito, con una postura tónica inicial,
con cialorrea, con desaturación, con taquicardia, con trastorno esfinteriano, seguido de un periodo de clonías, movimientos rítmicos del cuerpo, y finalmente el posictal, pues, ¿no? También muy prolongado. Recuerden que las crisis generalizadas, aparte de las tónico-clónicas, también están las de ausencia. Esas son las otras crisis generalizadas. Las crisis generalizadas más representativas, ya dijimos, pues, ¿no? Las crisis tónico-clónicas generalizadas, la crisis de ausencia, y cuando hablamos ya de epilepsia, tenemos la epilepsia mioclónica también, pues, ¿no? Juvenil. Las crisis de ausencia, como ya dijimos, hay que diferenciarlas mucho a las crisis parciales complejas. Generalmente la población también es diferente. Las crisis de ausencia se presentan en población pediátrica, en niños. Los pacientes tienen un trastorno de conciencia desde el inicio, no se dan cuenta, pueden y tienen amnesia, ¿no? No tienen recuerdo de lo ocurrido, recuerdan lo ocurrido y pueden hacer sus cosas sin problema. Están leyendo, sucede la crisis y siguen leyendo, pues, ¿no? Pero siguen su actividad sin problema. Siguen su actividad sin problema, no hay posictal, y suelen durar solo segundos, ¿no? Pocos segundos. Pueden asociarse a veces de algunos automatismos como que tipo parpadeo, movimiento de la boca, pero eso es lo más raro, pues, ¿no? Y no se olviden, en el electroencefalograma, punta onda 3 Hz, generalizada. Los automatismos aquí, ¿no? Los automatismos son típicos en las crisis tónico, en las crisis parciales complejas, perdón. Las crisis parciales complejas, que generalmente son por afectación del lóbulo temporal, pues, ¿no? Ya, por el eje, las crisis parciales complejas, como dice su nombre, son por afectación de solo un sector, ¿no? En el electroencefalograma se representan el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Entonces, en el electroencefalograma por las crisis de ausencia, la afectación es esta, pues, ¿no? Son ondas, punta onda, que se van a manifestar en todo el recorrido del electroencefalograma de forma simétrica y generalizada, pues, ¿no? En todito. En cambio, en las crisis parciales complejas, que solamente afecta un sector, hay una representación solamente en el lóbulo temporal y puede ser una anualidad solamente en este sector, ¿no? Solamente aquí, punta o punta onda, pero solo aquí, localizada, focalizada, por eso se llama crisis focal. En cambio, no se olviden, en las de ausencia es todo el patrón generalizado, en todo el electroencefalograma. ¿Ya? Listo. Seguimos, por favor. Durante el inicio tónico de una convulsión se produce una descarga adrenérgica que se manifiesta clínicamente, ya dijimos, pues, ¿no? Puede haber el trismus, puede haber la frecuencia cardíaca incrementada, ¿sí? Aumento de la frecuencia cardíaca, puede haber hipoventilación, puede haber también en relación a esto desaturación. La postura tónica produce también a veces sudoración, ¿sí? Eso básicamente. Los síntomas asociados. El tipo de crisis más frecuente en contexto de un trastorno metabólico es decir, un paciente que no tiene diagnóstico de epilepsia, pero está debutando con una crisis asociada, por ejemplo, a una hiponatremia severa, hipoglicemia severa, es las crisis generalizadas, ¿no? Tónico-clónicas. Tónico-clónicas. Hipoglicemia severa, claro que puede dar crisis generalizadas. Tónico-clónicas. La hiponatremia severa, claro que sí. La causa más frecuente de crisis en neonatos, ya dijimos, pues, ¿no? La encefalopatía hipóxico-isquémica asociada a problemas durante el parto, ¿no? Eso es lo más frecuente.
La causa más frecuente en lactantes y niños, ya dijimos, son las crisis febriles. Recordemos que las crisis febriles pueden ser en su mayor parte entre los 6 meses y los 5 años, el pico de presentación, pues, ¿no? Generalmente hay antecedentes familiares de este tipo de crisis, antecedentes familiares, ¿sí? El tipo de crisis que suelen presentar estas crisis febriles son generalizadas también y asociada pues a fiebre, pues, ¿no? A temperatura mayor de 38 grados, ¿sí? Más bien de mal pronóstico es que se den en rango fuera de esta edad, que más bien hay antecedentes familiares, no de crisis febriles, sino de personas con epilepsia, ¿sí? Después de que las crisis que se presenten no sean generalizadas, sino focales, o que las crisis duren demasiado, ¿no? Que se presente como un estado epiléptico, son los de mal pronóstico. La epilepsia mioclónica juvenil es la más frecuente de su tipo. ¿Qué factores la desencadenan? Eso es lo que estamos conversando, pues, ¿no? Es muy característico la deprivación de sueño, el estímulo fótico, es decir, el estímulo con luces, la luz, estímulo fótico, el consumo de alcohol. Eso es lo que estamos mencionando en cuanto a la epilepsia mioclónica juvenil. En la epilepsia mioclónica juvenil, claro que también hay este trastorno de conciencia, pero inicia, como yo les digo, con sacudidas de alguna extremidad. Inicia con sacudidas y rápidamente presenta, ¿no?, la crisis tónico-clónica generalizada. El tratamiento de elección de las crisis parciales o focales es, ya dijimos, la carbamazepina. Listo, excelente, la carba. El tratamiento de elección en las ausencias típicas es, ya le dijimos, pues, ¿no?, la etosuximida. Y si no, el ácido valproico. El tratamiento del estado epiléptico, ahí está. Eso sí tenemos que conversarlo un poquito más. No se olviden, la definición teórica de estado epiléptico es la siguiente. El estado epiléptico es el convulsivo, es el que se presenta en pacientes con crisis tónico-clónicas generalizadas que duran más de 30 minutos, o que son recurrentes sin recuperación de la conciencia. ¿Sí? Esta es la definición teórica, pero para efectos prácticos, lo que está descrito es que si tu paciente llega con crisis tónico-clónicas en más de 5 minutos, uno ya debe actuar como si ya estuviera en un estado epiléptico. Y como ya dijimos, medicamento de elección de primera línea para el manejo del estado epiléptico son las benzodiazepinas endovenosas o parenterales, pues, ¿no? Dentro de ellas tenemos el lorazepam, que es el que es más efectivo, el diazepam y el midazolam. Pero el midazolam generalmente se da en pacientes pediátricos y se administra o intramuscular o rectal en otros momentos, ¿no? Si es hospitalario, tomar en cuenta alguna que tengamos presente, por ejemplo el lorazepam o el diazepam. Si es que pasan aproximadamente ya 30 minutos en total desde el inicio del cuadro y el paciente persiste con crisis a pesar del medicamento, se da un segundo bolo de benzodiazepinas y se sigue inmediatamente otro medicamento antiepiléptico, también parenteral, ¿no? De ellos, a la cabeza la fenitoína, porque es casi la que está con mayor frecuencia en todos los hospitales, aunque existen otras opciones como el ácido valproico endovenoso, el levetiracetam endovenoso, el fenobarbital endovenoso, que tienen la misma efectividad, es decir, son medicamentos de segunda línea de tratamiento. ¿Ya? No se olviden
que la fenitoína debe darse lentamente porque si no puede producir paro cardíaco. ¿Ya? Y también debe darse en solución salina y no en suero glucosado porque puede precipitar. ¿Sí? Listo. En el síndrome, acá preguntan, en el síndrome de West, ¿cuál es el tratamiento de elección si no lo hemos tratado? El síndrome de West, la ACTH y la vigabatrina. Tratamiento de elección. En el Lennox-Gastaut es variable, dependiendo del tipo de crisis, ya que el Lennox-Gastaut se caracteriza porque tiene varios tipos de crisis. Entonces, dependiendo del tipo de crisis más frecuente en tu paciente, es que se inicia algún tipo de tratamiento específico. De todas maneras, el que tiene mayor efecto o por su acción es el ácido valproico, ¿no? Y se puede asociar otro, como le digo, depende del tipo de crisis predominante. Generalmente estos pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut van muy mal con medicamentos, así que se prefiere la opción quirúrgica. Si tienen crisis atónicas predominantes, el tratamiento quirúrgico de elección es la callosotomía. Eso es lo más importante.